El futuro ya está aquí. De hecho, con la cantidad de investigación científica que se está haciendo hoy en día y tecnológica, no solo está aquí, sino cada vez llega más rápido. Pero citando a William Gibson, tristemente, no está distribuido igualmente por todas partes. Lo encontramos encerrado en cajitas de cristal, véase aquí las instalaciones de Google, en, ¿cómo se llama?, torres de marfil, cajas negras, llamémosle departamentos de I+D de las grandes compañías, llamémosle parques de investigación, llamémosle esa máquina que llega y yo solo sé que le tengo que dar al botón. Bueno, ya hace unos años mucha gente estuvo en contra de esto y dijimos, vamos a distribuirlo, y nacieron las comunidades open source. Pasó primero con el software del ordenador, tenemos Linux, tenemos Arduino, tenemos Android, y de esta manera tanto la electrónica como el software ahora están abiertos. Alrededor de 2008 alguien dijo, bueno, ¿y si el software y la electrónica lo han hecho? ¿Por qué no la biología? Y así es como nació el movimiento Do It Yourself Bio o la biología hecha en casa. En casa aquí, en los garajes en Estados Unidos. Pero ¿quién es un biohacker, no? ¿Qué es esta idea tan revolucionaria? Bueno, esto no es una idea revolucionaria, esto es una idea vintage. De hecho, si os fijáis en las fotografías, son todas en blanco y negro. Está la fotografía de Galvani, de cuando sus estudios de electrofisiología decidió que tenía que subir al tejado de su casa, desmontar la instalación eléctrica y probar qué pasaba ahí en las ancas de rana. La foto de al lado es de Ramón y Cajal, era un gran aficionado, nuestro premio Nobel, en tirar fotografías, no solo de las neuronas que luego dibujaba, sino de todo. Y él mismo en alguna entrevista ha confesado que sus vecinos sospechaban que era un nigromante, ¿no? Porque se pasaba el tiempo intentando averiguar cómo cambiar la composición de las placas de gelatino bromuro que se usaban en aquel momento porque, bueno, la ciencia española, ¿no?, eran muy caras. Vemos también el camión de Marie Curie. Sí, Marie Curie tenía un camión. ¿Por qué? Porque decidió que los soldados de la Primera Guerra Mundial merecían poder hacerse radiografías, se lo hizo pequeño y lo montó en un camión. Luego las tres pequeñitas que veis abajo son del Museo de Historia de Londres y veis que en realidad son fotografías de una máquina de radiografías, bueno, de rayos X muy chiquitita y una cámara. Esto fue lo que se utilizó para tirar la primera foto de rayos X del ADN, la que tiró Rosalind Franklin. Pero para hacer esto tenían que exponer mucho tiempo la fotografía, bla, bla, detalles técnicos, tenían que crear un flujo de helio constante. El helio es un gas peligroso y tenían fugas. Bueno, pues la última fotografía en realidad es de los tapones que conservan hechos con celo, condones, pegamento, clips, papel, para tapar esas fugas. Bueno, también hay biohackers en color. Aquí estamos nosotros, el Do It Yourself Barcelona, que nos han dado un espacio en hangar, y nosotros pues también hacemos este tipo de chapucillas. No solo nosotros aquí en Barcelona, sino que esto es una comunidad mundial que estamos conectados. Bueno, ya veis que ahí tenemos amigos repartidos por todo el mundo. Vayáis donde vayáis, un Do It Yourself Bio, un espacio así, lo que hace es trabajar dentro de Internet. Nuestra filosofía es ser open, por tanto, todo lo que hacemos, los planos, los protocolos, las instrucciones, intentamos, cuando no estamos muy vagos, subirlo todo a Internet. Además, es un espacio abierto. El día que vosotros necesitéis algo, previo aviso, porque no vivimos allí, habláis y la puerta estará abierta para vosotros para hacer una visita. Cuando hayáis cruzado estas puertas, lo que os encontraréis detrás serán makers, gente que ya es apañada, que ya construía sus maquinitas, que saben de impresoras 3D, cortadoras, cómo destornillar cosas, ¿no? Encontraréis biólogos, bioquímicos, químicos que pues tienen tiempo libre o están aburridos o quieren hacer otras cosas. Encontraréis artistas, sí, muchísimos, ingenieros, en general, encontraréis ciudadanos. Nos encontraréis estudiando bioquímica, biotecnología, microbiología, cómo funciona el hardware, cómo funciona el software. Incluso en algunos espacios hacen ingeniería genética gracias a una competición mundial que se llama iGEM. Estaremos estudiando porque tenemos proyectos por hacer. Los proyectos los agrupamos normalmente en 5 grupos. Hacemos máquinas de laboratorio. Nos preocupamos de a ver qué podríamos hacer respecto a nuestra salud. Nos preocupamos sobre todo para qué está pasando en biotecnología, queremos crecer cosas, crear cosas, ¿no? Producir. Queremos ver qué se puede hacer con el medio ambiente y muchas veces estamos pues, dando clases a la gente que se acerca. Vamos a hacerlo con ejemplos. Máquinas de laboratorio, ¿qué y por qué? Vamos a empezar con la centrífuga. Es una máquina que todo el mundo conoce porque a nadie le gusta la ensalada llena de agua, entonces tenemos una en casa. Pues lo mismo con tubitos pequeños, funciona el laboratorio para separar las cosas por peso.
Si tenéis 1.600 euros o algo así, está bien, entráis en internet y os podéis comprar una nueva. Y si no tenéis 1.600 euros para gastar en esto, una opción propuesta por un biohacker, que es como famosa, que es conseguís un espacio, un colega que tiene una impresora 3D y os fabricáis esta especie como de rosquilla, ¿no?, que veis aquí abajo. En estas rosquillas se enganchan perfectamente bien los tubitos, cogéis el taladro que tengáis en casa y en el lugar de la broca le ponéis esto. Obviamente no será tan exacto como la de 1.600 euros, pero a lo mejor para lo que vosotros proponéis hacer, pues ya os funciona. Otro ejemplo, el espectrofotómetro. ¿Qué palabra y qué precio? Porque también 1.600, 1.500 si lo queréis nuevo. Bueno, pues dentro de la red de Hackteria, que ya son biohackers que directamente ya no tienen espacio, solo viven en Internet, propusieron este diseño. Este diseño cabe en mi mano, lo que veis no es una moneda, es una pila plana para que el LED tenga energía. En ese trocito de madera hay un LED y un sensor y como podéis ver podéis medir las muestras en el campo. Con el ensayo de colorimetría adecuado podéis medir la cantidad de nitritos, fosfatos, amonio que hay en el agua. Quizá aquí, en el primer mundo, en Barcelona, esto no es tan importante, pero si tú eres un pequeño cultivador que tienes tu huerto en Asia, que no sabes de dónde viene el agua y que le vas a dar de beber a tus niños, pues estos 30 euros te parece que están muy bien invertidos. Más máquinas, con más propósitos. La autoexploración médica. Bueno, yo soy ingeniera genética de formación y me gusta espiar los genes. Lo primero que se necesita para hacer esto no es ser un CSI, necesitamos tener un gen favorito. Es decir, mira, yo a mí estoy muy interesada en saber, pues, si tengo sensibilidad a la cafeína, me gusta más o menos el amargo y si esto tiene una razón de ser, si necesito usar desodorante, porque hay una variante de un gen que permite no usar desodorante, da igual el color de la camiseta, por fin. Y a lo mejor queréis saber si sois un poquito más agresivos o no, ¿no? Este gen famoso, el warrior gene, que es largo en algunos casos y corto en otros. Bueno, lo que haremos es fotocopiarlo un montón de veces y mirarlo. Nos compraremos estos tubitos que veis, que tienen sus sustancias, su polimerasa, su proteína, sus sales para que todo funcione bien, sus nucleótidos. Los pondremos en tubitos pequeños e iremos al termociclador o PCR, una máquina que mereció un premio Nobel. Aquí veis esta chiquitita que tenemos nosotros de $400, así pequeña. También, si os sobran unos 1.500 euros, 2.000, podéis ir por estas grandes que veis en los laboratorios. O si hubierais nacido hace un montón, cuando aún no eran tan guays, cuando se inventó la PCR, pues podríais ver unos cazos de agua a diferentes temperaturas, os conseguís un estudiante o un niño aburrido con un timer y que le vaya cambiando el tubo de una temperatura a otra. Pasado este proceso de cambio de temperatura y gracias a la polimerasa, tendremos nuestro gen muchísimas veces, en una gotita de 10 microlitros transparente. Eso no permite hacer las fotos que nosotros vemos en CSI. Si realmente queréis ver vuestro ADN sin asesinar a nadie y que encuentren la muestra en el escenario del crimen, podéis usar la electroforesis, otra palabra. Bueno, básicamente tenéis que hacer un gel, una gelatina. Nosotros usamos estas cajas transparentes de las cartas. Hacéis el gel, le llamamos gel de agarosa nosotros, ponéis el ADN dentro y lo empujáis con un corriente eléctrico. Ya tenéis la electroforesis hecha. Cuando vuestro ADN esté en el sitio que toca, lo sacáis y con una luz azul y una fina lámina de color naranja podréis ver vuestros genes. Si son largos, si son cortos, y así os podréis espiar a vosotros mismos. Mirar genes y ir a cazar genes no es lo único que hacemos. Y no lo hacemos porque sí. Lo hacemos porque queremos autoexplorarnos. Los genes que os he explicado son divertidos, pero Kay Alul, que es la primera biohacker que hizo esto, lo hizo porque a su padre le diagnosticaron una enfermedad en la sangre que, por un problema de metabolismo con el hierro, acaba dando problemas en sus glóbulos rojos. Ella vivía en Estados Unidos y decidió no pagar una fortuna y no esperar, y se lo metió en el armario de su casa y se lo hizo ella. Nosotros ahora estamos muy puestos en estos porque nos han concedido una beca con ANGAR, el Parc de Recerca Biomédica de Barcelona, y Pech Blenda, que son Claudia y Paula, unas artistas, que empezaron un proyecto hace un año que se llama Ginepunk de autoexploración ginecológica. Empezaron mirando al microscopio y mirándose a sí mismas y queríamos introducir un poco de más alta tecnología. Y de ahí pues empezamos a cultivar más cosas. Por ejemplo, bacterias bioluminiscentes.
Esto es algo que hacemos bastante, a la gente le gusta mucho. Tú te consigues un calamar que esté fresquito, te explicamos cómo usar la olla a presión para hacer tu placa de agar estéril, qué comida le tienes que dar a la bacteria, qué temperatura la tienes que poner, bla, bla, bla. Al final tienes mini bombillitas que funcionan a base de hidratos de carbono. Otra cosa que hacemos, si veis aquí en la foto, es cultivar levaduras. Muy aburrido. Fermentamos cerveza. No solo cerveza, nosotros ahora estamos trabajando en automatizar el sistema, poner mate, varios experimentos. La idea es que todo sea súper fácil de hacer, súper automático, para, mientras se hacen las nuevas, bebernos las que ya tenemos hechas. También a petición de algún artista que ha llegado a nuestro espacio, estamos cultivando algo que es como una simbiosis, es mitad levadura, mitad bacteria, con la particularidad que estas bacterias son capaces de hacer celulosa. A lo mejor alguien de aquí conoce el sistema, se llama kombucha. Lo que sobra es un té que sabe a refresco y lo que te quedas es la celulosa, te lo puedes beber. Lo que hacen algunos artistas es secarlo y ahora lo están usando como un nuevo material. Alguna gente hace prendas de ropa, como veis nuestros amigos de la Wax Society. Cuando ya llegamos a este término de tener bacterias de colores, tener materiales, tener la capacidad de cultivar, empezamos a decir, bueno, a lo mejor lo deberíamos hacer un poquito más divertido, más high-tech. Y decidimos construir una impresora de agarosa. ¿Por qué hicimos esto? Porque, bueno, dijimos, vamos a coger la cultura maker de hacer máquinas, de tener impresoras de plástico, vamos a ponerle un poquito de biología con el agar, el medio para cultivar cosas, y además lo pondremos esto en un ambiente totalmente artístico. Lo vamos a exponer en el CCCB en una exposición que es diu Més Humans. Bueno, mezclamos todas estas cosas y presentamos esta máquina, pero la idea era inducir a las personas a que conocieran una tecnología que aún es muy, muy nueva, que es la de impresión de órganos o tejidos, que se basa en lo mismo, en tener un brazo robótico que pone una gelatina que tiene la capacidad de poder hacer que células crezcan en ellas. Nosotros no podíamos llegar a este nivel por razones obvias de bioética y seguridad, porque de hecho la ética y la seguridad son muy importantes, las buenas prácticas son algo que desde el nacimiento del movimiento biohacker están en nuestra alma. De hecho, el sello y el icono del Do It Yourself Biology no son unas pipetas ni son una placa, sino son unas gafas, un elemento de seguridad. Y podéis ir y consultar, y hay un foro y una página web, si la veis aquí, para que antes de hacer cualquier cosa que creáis que pueda ser peligrosa o no lo creáis, preguntéis. Preguntar antes de hacer daños y preguntaros si tenéis curiosidad de cualquier cosa, porque las preguntas son lo más importante. Pensar que la ciencia no se mide por lo complicado que es la técnica que requiere, sino por lo interesante de la pregunta que estás respondiendo. Bueno, ahora proponer vosotros. Muchas gracias.